¿Sí te acuerdas cuando viniste aquí por primera vez a pedir? Sí, me acuerdo que vine aquí. Llegamos después de caminar desde la carretera. Aquí le dieron por esta puerta, ¿no? Caminando. Y yo encontré, creo, a mi suegra allá enfrente, allá en la parte de atrás. No sé si ahí en la parte de enfrente. Y ya me dije, oh, como es de pocas palabras, era de pocas palabras, y me vine para acá. Me dijo, oye, vete a la hamaca. Este es el pozo de agua. Mira, hay muchos murciélagos. Sí. Acá. Este era mi cuarto. Sí. A ver, ¿cuál era tu cuarto? A ver, ven. ¿Este era tu cuarto? ¿Este era tu cuarto? Sí, este era mi cuarto. Ahora está llena de murciélagos, mira. Y ahí están colgando. Mira. Un montón de murciélagos. ¿Y quién más? Mira, salieron. Y aquí, a ver, doña Liu, ven. Aquí dormía yo. ¿Y aquí? ¿Qué recuerdas de aquí? ¿Qué recuerdas de aquí? Está lleno de murciélagos. Este espacio, este cuarto de quién Era era? de mi abuelita. Tu abuelita. De mi abuela. Ajá. ¿Y allá enfrente qué era la cocina? Como que le van a comer en la mano. Porque hay otra habitación ahí, creo. ¿O qué es? Ese era otro cuarto que está allá. Otro cuarto. Y allá era según para comer, para... Como comedor, la Comedor. cocina. La cocina estaba afuera, ¿no? La cocina estaba allá. Como un techadito, me acuerdo. Ajá. Y aquí se ponía a descansar don Genio cuando llegaba del campo, de allá, bueno, de todos estos huertas, ¿no? Se lo arregló bien, la casita está con piso, mira, tiene piso. Tiene piso. Mira, mira. Ajá. Me acuerdo que trapeaba yo. Y aquí me acuerdo que yo llegué, te digo, la primera vez y estaba Había una hamaca hamaca, puesta había aquí. una hamaca. Ajá. Ajá. Allá estaba otra hamaca, de allá. Hay otra hamaca. Es que tú le haces raro. Mira. Mira, Rosa. Deja de jalar, hombre. Ahí encontré un becerrito bonito. Ay, yo se me dijeron, te vas a vivir a la huerta, yo no me vendría. Me vendría a vivir aquí. Pues hay que buscar quién te puede rentar el espacio. Anda para acá. Se perdió tu mano. Acá anda. A ver, dice que quiere venirse a rentar aquí doña Liu. Pero ahorita ya es difícil la situación, ya no son otros tiempos como aquellos tiempos. Ese era el patio ahí. Todo eso era patio. Para allá en el patio. Ajá. Ya hay Allá más estaba la inseguridad, ya está la situación complicada. Pero aquí estaba ¿te acuerdas? cocina. La chimenea. Sí. La chimenea. Chimenea, ahí lavamos Donde estaba trastes. Nico, ahí estaba el lavadero detrás. Ahí estábamos, ajá, lavando trastes. Ajá. ¿No has visto la esa? La esa, ¿no has visto? Aquí Sí. me metí yo al pozo, mero, me caí adentro del pozo de agua. Ahí. Sí. Vete, Manuel, hasta ahí. Mira, Ajá. ahí dormía a veces mi papá. Ahí dormía Ahí. tu papá. Sí. Pero ese era como un comedorcito, pues. Ajá. Este es un cuarto, ahí, También. cuarto. Pero después sacamos la cocina aquí. Y aquí. Aquí. tenemos la cocina, Tenía hasta allá. techadito, ¿eh? Sí, un techadito de ahí para allá. Sí, 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 sí. Y ahí estaba una palma. Ajá. Hay un palo acá, que le cayó el rayo y se quemó. Se quemó. Sí, se murió la palma. Ujú. Sí. ¿Y Todo cómo? esto era la cocina, ¿verdad? Todo esto me acuerdo. Ajá. Hasta Todo acá. esto estaba amplia, Sí. pero con un techado. Yo creo que después de mi papá nadie vivía aquí, ¿verdad? Ajá. Yo Yo creo que no. Hay unas mochilas, quién una sabe. bolsa. Quizá cuando han venido a trabajar, ¿no? Ese refri era de mi mamá. Ajá. Ese refri de mi tío Tibe. Ahí está un refri. Sí, ese era Ah, cuando vendía cerveza mi tío Tibe allá en Acapulco. en Acapulco. Se lo trajo entonces. Sí. Mira, pero en Acapulco entonces. Ajá. ¿Y aquí cómo se sentía el ambiente en la noche? Uy, bien bonito, sin luz, pero bonito. Sin luz, claro. Y luego estaba la cancha y para allá. Luego la cancha que se utiliza para partir los cocos. Cuando venía huracán, nos íbamos ahí en medio de la cancha, Ajá, porque ahí no nos iba a caer las palmas. ajá. O un temblor, ahí nos
acostábamos en la cancha en medio. Ajá. Sí, aquí los temblores se sienten, pero fuertes. Ajá. Pues sí, ese es el ambiente de este lugar de la Costa Grande. Pero ya lleva muchos años también el que lo hizo. Don. Vamos a ver el pozo, Aurelio. Ese ir al refri. No sé si está ahí. Ah, es parte del refri, ¿no? A ver, cuéntanos del pozo. A ver, este es un pozo. Ah, ahí está el pozo. ¿Qué pozo es? ¿El del agua? Pero no queda que. No, aquel era el pozo viejo, ya no tenía agua. También. Este Sí, este para tomar sacábamos agua. ¿Sí? Sí, Ajá, mira. es el que tenía agua limpia. El pozo. Mira, Yo pensé que No, aquel era el pozo viejo. todavía tiene mucha agua. Aquel ya tenía poquito, Mira. casi nada. tiene mucha agua. Utilizan ahí Ahí me la, metí en esa escalera la hasta bomba. abajo y se despegó la de abajo, la escalera. Me quedé en el aire. Pero era De aquí sacamos agua con diferente. jarrucha, ¿no? Mira, Eli, Ahí va el camino. Mira, y ese sapo se salva en el... ese es el camino que va para allá. Dale para allá, Ajá, dale para allá. sí. Es el camino que recorriste cuando viniste a pedir el IFE, ¿no? Ahí yo veía por todos lados, te digo, ¿para dónde podía escapar si el suegro se ponía delicado? Jugábamos en ese, apenas yo Dije, el huevo. ¿cómo le voy a hacer? ¿Dónde me vine a meter, pues? Aquí me lleva esta mujer. A ver cómo me escapo. No, pero llegué bien aquí. La primera vez a la Costa Grande venía yo solo con doña Liu. Mira, está amarrado, ¿no? ¿Y de dónde se subió? Colgó un lazo. Colgarse en un palo de mango. ¿De esos de ahí? Sí. No, yo creo que de allá, aquello, ¿no? Porque pasó alguien, hay un camino, pasó alguien y vieron cuando ella se iba a colgar. ¿Quién? ¿Y está ahí? Ah, Se iba a colgar en uno de esos. Y sin darse cuenta, ya se iba a ahí tenemos. Ya había puesto el lazo. Mira, se ve pues que hay mucha agua, ¿no? Sí. Pues estaba Por aquí aquí. calado, ¿no ves? Que aquí está. Mira, ese ajonjolí se parió bien bonito. bien bonito. Y lo Sí. sembraron hasta el último apenas. Ahí está una casa, pasando este ajonjolí para allá con la casa. Donde vivía don Darío. Pues ya de él vivía doña Memoria, una viejita. Ah, de memoria. Ahí. Bueno, pues, ¿cómo ven entonces? Pues aquí está. La Aquí casita dejamos vieja de los recuerdos. la casita de donde sale toda la familia Ocampo Peralta para compartirla, ¿No te vas a caer, papi, de ahí? pues estas imágenes de nostalgia, pero pues de mucha felicidad.